Durante años, la industria construyó una imagen, un cuerpo etéreo, ligero, casi irreal, pero tras 18 meses de disciplina militar, esa silueta desapareció. En su lugar emergió algo que nadie esperaba: fuerza, volumen y una presencia que desafía todo lo que creíamos saber. La transformación no apareció de manera gradual ni silenciosa. Se manifestó como un contraste abrupto, casi incómodo, entre el recuerdo colectivo de un intérprete definido por la ligereza y la realidad actual de un cuerpo marcado por la resistencia. No fue simplemente un cambio estético, fue una ruptura visual que obligó al público a detenerse, observar y replantear una narrativa que parecía inamovible. Durante más de una década, el cuerpo había funcionado como una extensión del lenguaje artístico. Cada músculo respondía a la precisión del movimiento, cada línea reforzaba la idea de fluidez, control y delicadeza. Esa imagen se convirtió en un estándar, no solo para el artista, sino para la expectativa que la industria y el público proyectaron sobre él. Sin embargo, el servicio militar introdujo una variable que escapa por completo al control del espectáculo. Allí no existen escenarios, ni cámaras selectivas, ni coreografías diseñadas para estilizar la figura. Existe únicamente el cuerpo como herramienta de supervivencia. El entrenamiento no distingue entre imagen pública y realidad privada. La exigencia física es constante, repetitiva y obligatoria. El cuerpo deja de ser un símbolo y se convierte en un sistema que debe responder bajo presión. En ese contexto, la transformación deja de ser una elección estética y pasa a ser una consecuencia inevitable. No se trata de ganar volumen por vanidad, sino de adaptarse para resistir. Pero tras el impacto inicial surge una pregunta más profunda. ¿Estamos presenciando únicamente una evolución corporal o estamos frente a una redefinición completa de identidad? Cuando un artista regresa de un entorno que anula el control individual sobre el propio ritmo, la propia imagen y el propio discurso, el cambio nunca es superficial. El cuerpo en estos casos funciona como un archivo. Registra disciplina, agotamiento, adaptación y sobre todo tiempo. Es precisamente ese tiempo el que convierte la transformación en algo simbólico. 18 meses no solo modifican la musculatura, modifican la relación con uno mismo, modifican la percepción del límite, del esfuerzo y de la fragilidad. El resultado visible es apenas la capa más externa de un proceso mucho más complejo. Por eso este análisis no se limita a comparar imágenes ni a enumerar cifras. Busca entender qué mecanismos operan detrás de esta metamorfosis y por qué ha generado una reacción tan intensa dentro del fandom y fuera de él. Analizaremos cada etapa, cada declaración y cada reacción pública, no para glorificar un cambio físico, sino para comprender cómo el sistema del entretenimiento se ve obligado a reajustar sus propios parámetros cuando la realidad irrumpe sin pedir permiso. Porque al final la pregunta no es cuánto pesa ahora ese cuerpo, sino qué representan. Y sobre todo si el público está preparado para aceptar que la imagen que veneró durante años ya no existe de la misma manera. Si eres ARMY y no quieres perderte ninguna noticia ni momento de BTS, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarnos cada día. Antes del servicio militar, el cuerpo de Jimin no era un tema secundario ni un simple atributo visual. Era un instrumento cuidadosamente afinado para un lenguaje específico, el de la danza contemporánea dentro del ecosistema idol. Cada gesto, cada desplazamiento y cada pausa dependían de una estructura física pensada para la precisión, la elasticidad y la ligereza.
No se trataba de fragilidad, sino de una arquitectura corporal diseñada para responder a la música con exactitud milimétrica. Durante los años previos al enlistamiento, especialmente entre 2022 y 2023, esa imagen se consolidó como parte esencial de su identidad pública. El cuerpo esbelto, las extremidades definidas pero no voluminosas, los hombros contenidos y la movilidad constante construían una presencia que se asociaba con elegancia, control y fluidez. Este tipo de físico no era accidental. Respondía a un sistema que valora la delgadez como sinónimo de disciplina y profesionalismo artístico, especialmente en un entorno donde cada centímetro del cuerpo es observado, comparado y comentado. En ese contexto, el peso corporal adquiría una dimensión simbólica. Las cifras, aunque raramente mencionadas de forma directa, se convertían en una referencia implícita para medir constancia y autocontrol. Antes del servicio militar, se estimaba que su peso oscilaba entre 58 y 59 kilogramos, un rango coherente con las exigencias de coreografías intensas y agendas físicas extremadamente demandantes. No existía una narrativa de carencia o debilidad. Por el contrario, el cuerpo cumplía con exactitud la función para la cual había sido moldeado. Sin embargo, esta optimización constante también implicaba una renuncia silenciosa. La delgadez en muchos casos no surge únicamente de la vocación artística, sino de un equilibrio frágil entre entrenamiento, restricción y expectativa externa. El cuerpo deja de pertenecer exclusivamente al individuo y pasa a ser un elemento de representación colectiva. Cada cambio, por mínimo que sea, es interpretado como una señal, un mensaje o incluso una desviación. La inminencia del servicio militar introdujo una tensión particular en esta narrativa. A diferencia de otros proyectos, el enlistamiento no permite negociación estética. No existe margen para preservar una imagen cuidadosamente construida durante años. El cuerpo deja de responder a las demandas del escenario y comienza a responder a las exigencias de la supervivencia funcional. Este tránsito marca el inicio de una ruptura silenciosa entre lo que el público espera y lo que la realidad impone. El contraste se vuelve más evidente cuando se observa la diferencia entre la preparación artística y la preparación militar. Mientras la primera prioriza la eficiencia del movimiento y la economía corporal, la segunda exige resistencia, carga, repetición y fuerza sostenida. No hay espacio para optimizar la silueta. El objetivo no es verse bien, sino rendir bajo condiciones adversas. En este punto, el cuerpo deja de ser una extensión del arte y se convierte en un mecanismo de adaptación. Por eso la transformación posterior no puede entenderse sin analizar este punto de partida. No se trata de una evolución desde un estado deficiente hacia uno mejorado, sino de una transición entre dos lógicas corporales completamente distintas. El cuerpo previo al enlistamiento no necesitaba volumen para cumplir su función. El cuerpo que emerge después responde a un sistema que premia la resistencia y penaliza la fragilidad. Este cambio de lógica explica en gran medida el impacto que generó la transformación. El público no reaccionó únicamente al aumento visible de masa muscular, sino a la desaparición de una imagen que parecía inmutable. La sorpresa surge cuando una figura asociada durante años con la ligereza reaparece con una presencia que transmite peso, estabilidad y firmeza. Esa reacción revela hasta qué punto la imagen anterior había sido naturalizada como la única versión posible. Comprender este origen es fundamental para evitar interpretaciones simplistas. La transformación no comienza en el entrenamiento militar, sino en el marco previo que definía qué tipo de cuerpo era aceptable, deseable y funcional
dentro del sistema del entretenimiento. Solo al reconocer ese punto de partida es posible entender por qué el cambio posterior no fue percibido como una simple variación física, sino como una ruptura simbólica que obligó a replantear expectativas profundamente arraigadas. El servicio militar introdujo un quiebre definitivo en la narrativa corporal que el público había internalizado durante años. A partir del momento del enlistamiento, el cuerpo dejó de operar dentro del marco estético del entretenimiento y pasó a funcionar bajo un sistema donde la utilidad, la resistencia y la capacidad de adaptación determinan el valor físico. No existe transición gradual entre estos dos mundos. El cambio es inmediato y, en muchos casos, implacable. La rutina diaria impone una exigencia constante. El entrenamiento cardiovascular extremo, los ejercicios de fuerza con el propio peso corporal, las marchas prolongadas con equipamiento pesado y la repetición incesante de movimientos diseñados para fortalecer la resistencia transforman el cuerpo sin pedir consentimiento. La musculatura se desarrolla como respuesta a la carga. El volumen aparece como consecuencia directa del esfuerzo sostenido. No es una búsqueda estética, sino una reacción fisiológica a un entorno que penaliza la debilidad. Durante los primeros meses, esta transformación permaneció parcialmente oculta. El uniforme militar uniforma no solo rangos, sino también percepciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir indicios visibles. Fotografías grupales difundidas durante el servicio mostraron una silueta distinta. Los hombros parecían más amplios. Los brazos, aún cubiertos por la ropa reglamentaria, evidenciaban mayor densidad. La postura transmitía una solidez que contrastaba con la imagen previa asociada a la ligereza. La reacción inicial del público fue de sorpresa contenida. No se trataba aún de un debate abierto, sino de comentarios dispersos que señalaban un cambio evidente. La narrativa comenzó a desplazarse lentamente desde la nostalgia hacia la curiosidad. El cuerpo ya no era interpretado como un elemento fijo, sino como un proceso en evolución. Este punto marca el inicio de la avalancha mediática, donde cada nueva imagen adquiere un peso desproporcionado dentro del ecosistema digital. El momento de mayor impacto llegó con una declaración aparentemente simple realizada en un contexto informal. Durante una transmisión en vivo, una pregunta directa sobre el peso corporal desencadenó una reacción inmediata. La cifra revelada, 67,8 kilogramos, funcionó como un detonante. No solo por el número en sí, sino por lo que representaba en relación con el punto de partida conocido por el público. La diferencia era significativa y por primera vez cuantificable. La respuesta no fue unánime. Una parte del público expresó preocupación, interpretando el aumento como una posible pérdida de equilibrio estético. Otra parte, sin embargo, celebró el cambio como una señal de salud y fortaleza. Esta división revela una tensión latente dentro de la cultura del entretenimiento. Por un lado, persiste la expectativa de cuerpos estilizados y controlados. Por otro, emerge una valoración creciente de la funcionalidad y el bienestar físico. La confirmación de que el aumento correspondía mayoritariamente a masa muscular alteró el tono del debate. La conversación dejó de centrarse en el número y comenzó a enfocarse en el proceso. La musculatura adquirió un significado distinto. Pasó de ser un atributo visual a convertirse en evidencia de disciplina, resistencia y adaptación a condiciones extremas. El cuerpo empezó a leerse como un registro del tiempo vivido bajo presión. Este punto es crucial para entender la magnitud de la reacción colectiva. El impacto no se limitó a la sorpresa visual.
Lo que realmente sacudió al público fue la constatación de que el servicio militar no solo interrumpe carreras artísticas, sino que reconfigura identidades físicas de manera profunda. La transformación dejó de ser una anécdota y se convirtió en un símbolo de tránsito de un antes y un después claramente delimitados. La avalancha mediática no surgió únicamente de la exposición de imágenes o cifras, sino de la colisión entre dos sistemas de valores. El primero, anclado en la estética idol, prioriza la delgadez y la armonía visual. El segundo, impuesto por el entorno militar, privilegia la resistencia, la fuerza y la capacidad de respuesta. El cuerpo se convierte así en el punto de fricción entre expectativas externas y realidades vividas. En este escenario, la transformación física adquiere una dimensión narrativa. No es solo el resultado de un entrenamiento intenso, sino la manifestación visible de un proceso que escapa al control del espectáculo. La reacción del público, amplificada por redes sociales y análisis constantes, refleja la dificultad de aceptar que ciertos cambios no están diseñados para agradar, sino para sobrevivir. Al finalizar esta etapa, queda claro que la transformación ya no puede ser revertida simbólicamente. El cuerpo que emerge del servicio militar no responde a las mismas reglas que el cuerpo que ingresó. Y esa irreversibilidad es precisamente lo que convierte este momento en el núcleo emocional del relato. La transformación física no ocurrió en aislamiento. A diferencia de otros procesos individuales dentro del entretenimiento, este cambio se desarrolló en un entorno compartido donde la experiencia se vivió en paralelo y el esfuerzo se distribuyó entre vínculos ya existentes. En ese contexto, la figura de Jungkook adquiere una relevancia particular, no como contraste, sino como espejo. La referencia directa a su cambio corporal no fue un comentario casual, sino una señal de reconocimiento mutuo. Cuando se menciona que ambos se transformaron juntos, la afirmación va más allá de la coincidencia temporal. Implica una convivencia diaria bajo las mismas exigencias, la repetición compartida del cansancio y la normalización del esfuerzo extremo. Entrenar juntos significa observar el progreso del otro, comparar silenciosamente los límites y sostener la motivación cuando el cuerpo empieza a fallar. La transformación, en ese sentido, se convierte en una experiencia colectiva que refuerza el vínculo y redefine la percepción individual del propio cuerpo. Este detalle resulta fundamental para comprender el matiz emocional del momento en que se verbaliza el cambio. La frase que señala el crecimiento físico del compañero no se presenta como una exaltación narcisista, sino como una constatación cargada de orgullo y asombro. Es el reconocimiento de un proceso compartido que no necesitó ser documentado para ser validado. El cuerpo del otro funciona como prueba tangible de que el sacrificio tuvo un efecto real. Al mismo tiempo, la reacción revela una capa de vulnerabilidad que suele quedar oculta en el discurso público. La mención del propio peso viene acompañada de una ligera incomodidad, una señal de que la relación con el cuerpo sigue atravesada por años de expectativas externas. A pesar del contexto que justifica plenamente el cambio, persiste la necesidad de explicarlo, casi de disculparse por él. Esta tensión expone el conflicto entre el cuerpo funcional adquirido y la imagen idealizada que aún habita en la memoria colectiva. La intervención de una tercera voz que reafirma el carácter saludable del cambio cumple una función simbólica clave. No se trata únicamente de tranquilizar al público, sino de legitimar el proceso desde dentro del propio círculo. La validación no
proviene de expertos externos ni de discursos médicos, sino de alguien que conoce de primera mano la exigencia del entorno vivido. Esa confirmación desplaza la narrativa desde la preocupación hacia la aceptación. En este punto, la transformación deja de ser interpretada como un fenómeno individual y se convierte en un signo de transición generacional dentro del imaginario idol. El cuerpo ya no es presentado como un objeto que debe permanecer inalterable para conservar valor, sino como una entidad que puede cambiar sin perder legitimidad artística. Esta relectura abre un espacio nuevo para entender la madurez, no solo física, sino profesional. La proyección hacia el futuro refuerza esta idea. El regreso a los escenarios no se anticipa como una repetición del pasado, sino como una reconfiguración del lenguaje corporal. Un cuerpo con mayor masa muscular implica una relación distinta con el movimiento, con el peso y con la presencia escénica. No se trata de abandonar la fluidez, sino de integrarla a una base física más sólida. Esta combinación promete una narrativa performativa diferente, donde la fuerza y la precisión coexisten. La expectativa en torno a este cambio no se limita al espectáculo visual. El público intuye que la transformación física es apenas la manifestación externa de un proceso interno más profundo. La disciplina adquirida, la tolerancia al esfuerzo y la adaptación a la rutina estricta se traducen en una seguridad distinta. El cuerpo transmite una estabilidad que antes no era necesaria, pero que ahora redefine la forma en que se ocupa el espacio. En última instancia, la dimensión simbólica de esta transformación reside en su irreversibilidad consciente. No existe intención de regresar al estado anterior ni de ocultar el cambio para encajar nuevamente en un molde preestablecido. El cuerpo actual no niega al cuerpo previo, lo supera integrándolo como parte de una evolución lógica. Esta aceptación marca un punto de inflexión tanto para el artista como para el público. La transformación compartida, observada y finalmente asumida se convierte así en un acto de afirmación. No responde a una estrategia de imagen ni a una tendencia estética pasajera. Es el resultado visible de un periodo de vida que dejó huellas profundas. Y en esa evidencia tangible reside su fuerza narrativa, porque recuerda que incluso dentro del espectáculo existen procesos que no se pueden coreografiar. Al concluir este recorrido, la imagen que permanece no es la de un número ni la de una comparación visual puntual. Lo que se consolida es la de un cuerpo que ha atravesado un proceso real, prolongado y exigente, y que ahora existe fuera de las categorías estrechas con las que solía ser interpretado. La transformación no pide permiso ni busca aprobación. Simplemente está ahí como evidencia de un periodo de vida que dejó marcas visibles e invisibles. El cuerpo que emerge después del servicio militar no pretende reemplazar al anterior ni negarlo. Ambos coexisten dentro de una misma narrativa evolutiva. El primero respondía a un lenguaje artístico específico moldeado por la danza, la ligereza y la precisión escénica. El segundo incorpora resistencia, estabilidad y una presencia que no necesita justificarse. La diferencia entre ambos no implica pérdida, sino ampliación. Se trata de un repertorio corporal más amplio, no de una corrección. La reacción del público refleja un cambio gradual en la forma de interpretar a los ídolos. La sorpresa inicial dio paso a la aceptación y esta a una valoración distinta del concepto de salud. Ya no se trata únicamente de cumplir con un ideal estético heredado, sino de reconocer la legitimidad de un cuerpo que se adapta, que responde a circunstancias extremas y que se mantiene funcional fuera del escenario. En ese reconocimiento hay una madurez colectiva que no siempre se manifiesta con rapidez, pero que termina imponiéndose.
Este proceso también expone una verdad más amplia sobre la industria del entretenimiento. Las imágenes que se consumen no son estáticas, aunque a menudo se presenten como tales. Detrás de cada figura pública existen ciclos de desgaste, reconstrucción y redefinición que rara vez encajan en los moldes preexistentes. Cuando esos ciclos se hacen visibles, obligan a replantear las expectativas y a aceptar que la permanencia absoluta es una ilusión. El aprendizaje que deja esta transformación trasciende lo individual. Funciona como un recordatorio de que los cuerpos no son promesas inmutables, sino archivos vivos de experiencias. En un entorno que suele exigir coherencia visual constante, aceptar el cambio se convierte en un acto de realismo. La fortaleza no reside en permanecer igual, sino en atravesar las transiciones sin borrar lo vivido. Mirando hacia el futuro, la expectativa no se centra únicamente en cómo se verá el próximo escenario, sino en cómo se sentirá. La presencia escénica que se anticipa no será una repetición del pasado, sino una reinterpretación desde una base distinta. La combinación de experiencia, disciplina y una relación renovada con el propio cuerpo abre posibilidades narrativas que aún no han sido exploradas por completo. En última instancia, esta historia no trata de una transformación física aislada, trata de la capacidad de adaptación en contextos que no están diseñados para preservar la imagen, sino para ponerla a prueba. Trata de aceptar que incluso los íconos atraviesan procesos que no pueden ser controlados ni editados. Y trata, sobre todo, de reconocer que el verdadero impacto no está en el cambio en sí, sino en la forma en que ese cambio es asumido. La pregunta que queda abierta no es si esta versión será mejor o peor que la anterior. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que ambas forman parte de una misma trayectoria y que el valor no reside en la permanencia de una imagen, sino en la honestidad del recorrido que la transformó.